alta frecuencia de enfermedades autoinmunes. Entonces hoy de verdad nos acompaña, muchas gracias Huerfo, No, muchas gracias Jacobo por invitación. Y pues sin más preámbulo, pues comenzamos con el tema de hoy, que está enfocado a la inmunofluorescencia indirecta desde la parte de un enfoque de autoinmunidad. Muchas gracias Adrián. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos a esta sesión. Yo espero que en estos pocos minutos podamos conversar sobre un hito que se refiere a la transición de una técnica que históricamente ha sido más manual y ahora la vamos a trabajar en forma digitalizada. Bueno, pero para entrar en contexto, les quiero comentar, bueno, no es ajeno, pero para aquellos que todavía no están tan al día de la parte de autoinmunidad es una área del diagnóstico en el cual básicamente nuestro sistema inmunológico se volca contra nosotros. Y esto ha captado justo la atención del panorama de salud, tanto a nivel del médico como del químico. Y aquí quiero mostrarles justo como una revista de talla internacional como es Science, que es un referente en el mundo de la investigación, le ha dedicado un número tal cual particular de cómo en esta diversidad de más de 80 enfermedades autoinmunes que van al día de hoy y en creciente, vean ustedes también en el gráfico hacia arriba cómo ha ido incrementando la cantidad de casos, pero también el gasto. ¿Y esto por qué? Porque justo la enfermedad autoinmune no es que nos vaya a matar per se, pero nos inhabilita y afecta la calidad de vida. Estamos hablando de una persona que tiene un lupus, una artritis reumatoide, en el cual realmente su calidad de vida se ve mermada. Entonces, uno de los retos que afronta justo el entendimiento del paciente cuando llega con alguna sintomatología como lo que estamos viendo acá, que es justo síntomas como cansancio, fatiga, dolor articular, pues esto si entra uno con un médico general, pues va a decir, bueno, trae un resfrío o trae un agotamiento. Pero una de las características que tiene justo las enfermedades autoinmunes es que pueden ser tanto de forma local, actuar en forma local, como es el caso de la celiaquía, o también en forma sistémica, como es la esclerosis múltiple. Y la gran pregunta, ¿qué genera la autoinmunidad? Bueno, aunque se han hecho bastantes esfuerzos para entender, tenemos como tres campos importantes. El primero, déjeme ver si me jala el pointer. Bueno, el primero es justamente la predisposición genética. Ya hoy día nosotros contamos con herencias de padres y de otras generaciones en el cual, como vieron ustedes, las combinaciones genéticas han permitido que se generen estas variaciones en la codificación de la información y de ahí esta predisposición. La otra son los factores ambientales, justo metales pesados, algunos alimentos, algunos otros componentes del medio ambiente, valga la redundancia, que están afectando y que en un área del conocimiento como es la epigenética, en la cual básicamente es un cambio generado por un factor ambiental, justo activa este tipo de respuestas. Y por último, nuestra regulación inmunológica. Lo vivimos todos cuando pasó COVID. ¿Cuántos de nosotros fuimos sometidos a un esquema de vacunación donde venía una gran cantidad de RNA mensajero o inclusive una gran cantidad de subpartículas de virus? Y esto, nuestro límite de tolerancia inmunológica se vio rebasado. Claro. Y entonces fueron estas reacciones tan abruptas. Entonces, realmente nuestro sistema inmunológico es maravilloso, pero también puede ser justamente tan sensible que se volca contra nosotros. Entonces, nada más para terminar este contexto, la autoinmunidad en México desde el 2019 teníamos por ahí el registro de que pues lupus y artritis reumatoide eran las enfermedades de mayor visibilidad o al menos mayor sensibilidad en la población. Hoy día también tenemos la idea de que cuando alguien empieza a tener algún padecimiento autoinmune, la figura médica clásica de reconocimiento es el reumatólogo. Sin embargo, y después de la pandemia, tenemos algunos datos que les quiero resaltar. El lupus, vean ustedes, hay una incidencia de 100,000 de 100,000 personas, en donde el 90% son mujeres, desde los 20 a los 40 años. Estamos hablando de mujeres en etapas reproductivas. También esto va acoplado con otra patología autoinmune que es el síndrome antifosfolípidos. Es un problema de trombosis, en donde básicamente 40 de cada 50 casos por cada 100,000 mujeres están presentando justamente en cruz inclusive con lupus. Y por último, pero no menos importante, un dato que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, que es el de la celiaquía. Uno diría, la celiaquía pues es más como algo asociado a la parte europea, a las dietas asociadas a cosas ricas en granos, y hoy día justo estamos viendo que hay de 800,000 a 1,000,000 de mexicanos que pueden estar sufriendo de celiaquía. El punto es que justo no existían metodologías que nos permitan a nosotros tener esa visibilidad. Y el último dato que es bien potente
se refiere justo a cómo el esquema de salud pública, como es el caso del IMSS, hoy día ya tiene un reconocimiento de este grupo particular de enfermedades y le ha dedicado un grupo en las licitaciones para que los pacientes, junto con los especialistas de segundo y tercer nivel, puedan ser canalizados y tener justamente un diagnóstico. Vean ustedes los números, desde el 2020 hasta el 2025, como está viendo en la gráfica, la cantidad de pruebas en cuanto a requerimientos en el IMSS han tenido incremento. Entonces esto nos habla de que nosotros ciertamente estamos teniendo también este impacto en la salud y bueno, es importante que nuestras autoridades están volcándose hacia esa parte. Claro, y Jacobo, aquí en este punto de las estadísticas tan importantes que nos presentas, ¿no? O de alto impacto, ¿no? Vemos un crecimiento en la solicitud de pruebas asociadas a la identificación o diagnóstico de enfermedades autoinmunes, justo porque estas enfermedades comparten muchos síntomas, ¿correcto? Correcto. Y entonces el cifrado, la búsqueda específica del diagnóstico se vuelve cada vez más relevante para poder dar un tratamiento adecuado. Es correcto, y además, como lo vimos en el gráfico, son síntomas muy parecidos con otras patologías del punto de entrada. Entonces, es importante tener de primera instancia, de acuerdo al algoritmo, una técnica de cribado o de tamizado que nos permita tener el punto de arranque y diferenciar entre si es autoinmune o no lo es. Porque también eso es cierto, no todo, y voy a citar algo que a lo mejor está fuera de contexto, pero en las series como Doctor House, ¿qué es lo que dice Doctor House? Si lo encuentra complejo, es autoinmune. Y entonces siempre lo dejan hasta el final, claro. Pero con estas estadísticas estamos viendo que están teniendo un impacto importante en nuestra vida. Bueno, entonces, una de las cosas que en este caso la casa comercial en la que yo represento, que es Werfen, estamos trabajando es en ser este puente que una a los clínicos con la comunidad química que representa justamente Lance. Entonces, perdóname. ¿Está bien? ¿Más al fondo? A ver. Ok. Siempre nos hace lo mismo. Sí, estamos en tiempo real, no se preocupen. Pero no quiere. No, déjense que la vista sea. Hacia acá. Ya, perdóname. Entonces, justo queremos ser ese puente para conectar a la comunidad médica con la comunidad química. Claro. Entonces, como pueden ver ustedes, o sea, si está la sintomatología, pero es importante integrar la clínica con las data de laboratorio. Y muy importante el último gráfico de abajo, en donde justo, si la ventana de detección es más temprana, la calidad de la vida de la persona va a ser mejor, porque entonces nos va a permitir tener inclusive una calidad que lo lleva a no morir por complicaciones asociadas más prontas, ¿no? Claro. Entonces, también quiero resaltar este gráfico de crestas y valles. Las enfermedades autoinmunes se caracterizan por este tipo de comportamientos en los cuales, pues si tenemos de alguna manera como químicos y clínicos detectar en forma exacerbada, pues vamos a encontrar los autoanticuerpos en la cresta. Pero desafortunadamente estos lapsos de altas y bajas, si los agarramos bajitos, no vamos a tener justo esa sensibilidad. Por ende, es importante tener un perfil de biomarcadores que nos permitan tener un pronóstico correcto. Okay. Y en ese sentido, quiero introducir hacia ustedes el concepto de los autoanticuerpos. Como la palabra lo dice, son componentes que nosotros generamos y que desafortunadamente, otra vez, van dirigidos o de forma local o de forma sistémica y generan este tipo de efectos, tanto muy visuales como también funcionales. Entonces, una complicación que se da en autoinmunidad le llamé yo el poliamor, pero ahorita vamos a tocar sobre eso. Entonces, el paciente realmente, el paciente autoinmune lo pasa mal, porque no es, como les dije, no es que no sepa el médico qué hacer, es que sencillamente está tan enmascarado, como bien lo dijiste, que a veces involucra 1, 2, 3, hasta 4 visitas con diferentes especialistas. Inclusive aquí entran los grupos de soporte de pacientes, como los que existen hoy día de lupus, en donde orientando permiten perfilar, y entonces estaremos acortando una brecha de 8 años hasta 2 o 3 años en el cual ya se sabe. Tuvimos por ahí la historia de una paciente que le tardó 20 años saber que tenía lupus. O sea, 20 años de pasar por diferentes estadios de la enfermedad y al final pudo saber que tenía después de 20 años. Entonces es impresionante. Y estos 20 años, en este caso que nos comentas, Jacobo, ¿crees que se deba específicamente al desarrollo que han tenido las pruebas ahora, que ya puede ser mucho más orientado y fácil?
Por un lado, accesible económicamente por también. un lado, decía nuestra paciente que era justo, entró ella por un tema de, ¿cómo se llama? Un tema de dermatitis, y entonces la canalizaron con el derma, le dieron manejo de dermatitis, pero después se le empezó a caer el cabello, después tuvo complicaciones con el riñón, y definitivamente por lo mismo de que este es un clásico ejemplo de cómo sistémicamente las enfermedades autoinmunes afectan, ciertamente el grado de que, el hecho de que no existe esta multidisciplinaridad para ver a un paciente y el desconocimiento de las pruebas hacen que estos tiempos se alarguen demasiado. Entonces hoy día existe afortunadamente tecnología que nos permita a nosotros enmascarar un poco más. Pero eso es a lo que me refería. Desafortunadamente, como una diabetes tipo 2, en el cual tenemos un marcador muy claro que es hemoglobina glicosilada, pues nos permite ver la detección y el seguimiento y cómo se está comportando el diabético. En autoinmunidad no. En autoinmunidad, como pueden ver ustedes, tenemos justamente en este gráfico de su derecha, diferentes biomarcadores en donde a veces están colocalizados con otras patologías como artritis reumatoide, esclerosis sistémica, lupus, Sjögren, miositis, algunas de las tantas que ustedes han escuchado. Entonces aquí viene la complejidad de tener una tecnología que sea lo suficientemente robusta, de fácil acceso, amigable para no tener tanta complejidad, que nos permita de entrada saber si esto que estamos visualizando y además correlacionando clínicamente tiene que ver con autoinmunidad. Y específicamente nosotros nos hemos dado la tarea de poder identificar de parte de nuestros socios, como los químicos y los médicos, 4 hitos importantes. El primero de ellos tiene que ver con la percepción y tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, la complejidad. La parte de autoinmunidad, la gente realmente le ha dado la vuelta porque una de las técnicas de las cuales vamos a hablar es la inmunofluorescencia indirecta. Voy a dar un poco de detalles más adelante. Pero la percepción es esto, que es muy compleja, solo unos cuantos han desarrollado la habilidad para poder trabajarla y por ende requiere una especialización. Yo equiparo este punto de la inmunofluorescencia indirecta como fue en su momento la biología molecular. Claro. Te acordarás que cuando empezábamos con biología molecular, ¿qué decían? No, pues tiene que ser un doctor en ciencias, esclusas, equipamiento, casi que ni veas el ácido nucleico porque se te degrada en las manos y entonces lo hace muy costoso. Algo parecido ocurre con autoinmunidad. Claro. El otro paradigma tiene que ver justo con el viaje del paciente, ya lo tocamos. No es una línea directa como decir, me siento mal, me hacen un test y ya saben qué tengo. Entonces es necesario hacer un set de pruebas para poder perfilar muy bien al paciente. Y en ese sentido, esto va asociado con la contraparte. Si bien es cierto, el reumatólogo es la figura clásica que hemos asociado con el diagnóstico de autoinmunidad, abajo yo estoy poniendo otras especialidades como medicina interna, ginecología, pediatría, los cuales están interesados porque les están llegando casos complejos, pero no, ahí sí es un caso muy claro, desconocen por la formación misma que han tenido y no quiero que se escuche esto como una crítica negativa, pero creo que no, igual que nosotros como químicos cuando crecimos vimos muchísimas materias y teníamos que tener un conocimiento general, entonces ellos también empiezan como generalistas, se especializan, pero al final en la parte ya de la práctica, estas complejidades les cuesta trabajo entender cómo y dónde hacen el diagnóstico. Y por último, pero no menos importante, es las tecnologías. Ciertamente hay calidades a diferentes niveles, hay aquellas que son muy simplificadas, pero son específicas, sensibles, otras que pueden irse por costo, como los proveedores fuera de los clásicos, como pudieran ser los europeos y los americanos, a lo mejor asiáticos, en los cuales dan simplicidad, sí dan simplicidad, pero justo no tienen o la sensibilidad o la especificidad, o inclusive, como lo vamos a ver más adelante, esta integridad de manejar la información para que los tomadores de decisión, como son los clínicos y también los químicos que empoderen esta colaboración, pues realmente puedan tomar una decisión del paciente. Claro, y sobre todo que comentabas, ¿no? Que estos biomarcadores, ¿no? Son específicos de cada enfermedad, sino son un conjunto que va asociado a cierta sintomatología, entonces vas descartando y todo eso. Entonces también, si no tenemos la sensibilidad y la especificidad correcta dentro de los métodos que estamos empleando, pues podemos impactar ese diagnóstico. ¿No? Sí, exacto, y enmascararlo y entonces al final dar, inclusive como ocurre con artritis reumatoide, un anticuerpo monoclonal que para el sistema de salud es muy caro darlo y que no nada más es el anticuerpo monoclonal, tiene otras consecuencias que afectan a la calidad de vida. Claro. Y entonces indirectamente estamos todavía sumando más a la afectación de la calidad de vida del paciente. Bien, entonces entrando en tema ya de este hito, que es justo la complejidad,
Aquí en esta caricatura lo que estoy yo representando es la técnica clásica de inmunofluorescencia indirecta, en la cual, sin irme tanto a detalle, tenemos nuestras laminillas. Ahí en esas laminillas hay una película de células HEP2. Déjeme ver si ahora sí quiere. No. A ver si quieres. Que luego es la mano santa. Entonces. Ok, muy bien. No. Ahí está. Ya Ya ves, te dije que era la mano santa. Perfecto. Bueno, como está indicando Adrián, en la parte de arriba tenemos una laminilla de vidrio, que eso es muy importante. El sustrato donde se monta la película es clave para que entonces la película de las células se forme bien la monocapa, y sobre ella colocamos un poco del suero del paciente. Una vez que esté incubado, después lo retamos a que se empiecen a lavar los autoanticuerpos que no se pegaron a los antígenos que están presentes en las células, y después hacemos una técnica de sándwich con otro anticuerpo que detecta este complejo, que viene a su vez marcado en este caso con FIXE o fluoroceína. Entonces al final lo que tenemos es justamente esta composición del antígeno, el autoanticuerpo y el conjugado, que si nosotros lo visualizamos en un microscopio de fluorescencia, nos va a dar justo la visualización de, en este caso, la monocapa ya teñida o revelada con FIXE. Entonces, esto justamente permite a nosotros tener en un pocillo o en diferentes áreas del mismo pocillo la visualización de la muestra del paciente. Y si me das la siguiente. Gracias. Acá. Y nos da la siguiente, justo por lo mismo que decíamos, que no es un solo el autoanticuerpo el que genera las enfermedades. Esta diversidad que estamos viendo acá nos permite a nosotros meter esta complejidad. A eso se refiere el hito. Porque entonces, si yo no tengo entrenado mi ojo, no voy a poder diferenciar qué patrón es el que estoy observando. Ahora, también está la estandarización de los criterios de cómo nombrar esos patrones. A hoy día tenemos el consenso internacional de los patrones antinucleares o anticelulares, que hace justamente el consenso del ICAP. Algunos de ustedes tal vez lo han trabajado. Entonces ya hoy día tenemos una nomenclatura del 1 al 31 y unos patrones nuevos que se están sumando. Entonces justo nosotros lo que hacemos como equipo de soporte para el químico es ayudarles a familiarizarse con estos patrones de manera tal que entonces adquieran un nivel básico a un nivel competente intermedio que lo pueden trabajar. ¿Sale? Entonces esta tecnología, justo yo les decía, se puede trabajar de manera manual, pero también lo que se está presentando en el mercado hoy día es la automatización. Y aquí para esto tenemos justamente un microscopio automatizado que lo que hace es leer estas laminillas y en diferentes campos, teniendo justamente la lectura o la captura de las diferentes imágenes, lo que estamos cambiando es justamente captar las unidades relativas de intensidad de luz, de fluorescencia, y con ello definir justamente el patrón que se está detectando. Muy importante, al día de hoy nadie está detectando en automático los patrones. Eso sí quiero hacer bien claro para que no se dejen engañar de otras tecnologías. En el caso de Lance, justo por la experiencia que tienen, hacen el cotejo sus usuarios de los patrones que arroja el microscopio y con eso liberan. Al final, quiero dar este mensaje bien importante. El poder de la toma de decisión sigue residiendo en el químico, pero ya no invierte el tiempo en estar anclado en el microscopio en un cuarto oscuro para poder estar visualizando los diferentes patrones. Este trabajo lo hace el microscopio automatizado, y la congruencia, que es lo importante, porque a veces como humanos, cuando ingresa la automatización, es normal decir, no creo que reconozca lo mismo. Aquí en este gráfico de medio, claro, lo estamos viendo como el método manual y el método automatizado tienen justamente una correlación por arriba del 98%. Entonces eso nos da la confianza de que la automatización justo nos libera el tiempo como operadores de estar anclados en un proceso, y ahora justo dejar o dedicar nuestro tiempo para trabajar en otras cosas, que es como lo está manejando hoy día Lance. Un par de personas básicamente manejan todo el área y hacen toda la gestión del trabajo, y van liberando los resultados al final. Otra parte importante de esta digitalización es justo la parte de abajo. Normalmente por algoritmo nosotros necesitamos hacer una dilución 1:80. ¿Por qué? Porque justo los autoanticuerpos, como lo estamos viendo, no nada más se dan en enfermedades autoinmunes. Inclusive, si estamos saliendo de una enfermedad, si estamos tomando algún medicamento o inclusive estamos padeciendo algún proceso tipo canceroso, pudieran estar incrementados. Si nosotros nos hiciéramos hoy día nuestros autoanticuerpos,
en una dilución por abajo del 1.80, es muy probablemente que vamos a salir positivos y no por ello vamos a alarmar, ¿no?, de que ya estoy enfermo. Por eso el consenso internacional recomienda que sea a partir de la dilución 1.80 y después en adelante, porque va a haber algunos títulos, sobre todo, como decíamos, en los exacerbados, que son los picos, inclusive la dilución 80 se va a ver saturada, entonces hay que hacer diluciones. Esto es un cambio del paradigma. Normalmente en los laboratorios que no tienen esta automatización tienen que hacer al menos 2 diluciones seriadas para que tengan dilución suficiente de forma tal que tienen cobertura de diagnóstico. Con la automatización que tiene hoy día Lance, básicamente es un solo pocillo y de esa manera se ahorran este tiempo que se gasta y además recurso para hacer las diluciones y con esto optimizan sobre todo también los tiempos de diagnóstico. Claro. Y aunado a eso, el tiempo de reducción que viene ahí de los falsos positivos. No sé si querías comentar algo más. Perfecto. Ok, perfecto. Seguimos. Entonces, ciertamente, también un aporte importante es que justo esta dupla de preparación automatizada, a ver tu mano mágica, por favor. Ahí está. Esta dupla que estamos viendo arriba, que es justo el preparador de las laminillas y el lector, nos da la confianza a Lance, porque justo si sale un negativo, ¿cómo decir que es un negativo si lo está leyendo en forma automática? Bueno, pues las laminillas traen incorporada otra tinción que es DAPI. DAPI es un fluoróforo que básicamente se va a unir a las cadenas de DNA, esto es al núcleo, y entonces si es negativo, la tinción se va a ver, espero que tenga la resolución en la pantalla, azulita, o sea el fondo negro y azulita, porque eso nos va a decir que justo ahí sí había celularidad, no es que no salió porque no había celularidad, hay celularidad, pero no está expresando los autoanticuerpos, los antígenos, a donde se van a pegar los autoanticuerpos. Y de todos modos, justo viene también una recomendación, como están viendo, de 5 patrones, que son los más frecuentes, para que entonces optimice cuando hace el escaneo la laminilla y nos haga una sugerencia de dónde están o qué tipo de patrones se están presentando en ese paciente, de forma tal que al final el analista revisa en un vistazo no más allá de un par de minutos y libera el resultado. Entonces, esto también es optimización del tiempo, porque de alguna manera hay una preayuda de cómo están los patrones presentes, los más comunes, pero aún así, si fuera un citoplasmático o una mezcla de citoplasmático con nuclear, el mismo equipo capta esos patrones y otra vez, con la parte de educación que les apoyamos, adquieren ese criterio, ese criterio para continuar justo con su liberación de resultados. Y bueno, pues esto ya nomás quiero cerrar esta sección de la automatización. Entonces tenemos del lado izquierdo la parte que actualmente vienen haciendo algunos, pero que ya vimos, toma el consumo del tiempo de la persona, lo cansa y de hecho como tal la recomendación es que no pase más allá de 30 minutos en observación, porque si no la vista se cansa y entonces empezamos a ver justamente falsos positivos. Todo positivo. Y todo positivo, ¿no? Entonces, por eso es importante contar con un sistema automatizado, porque entonces nos da la tranquilidad de un control de decir, este es un negativo real, un control positivo, y aparte sugerencias de los patrones con una nomenclatura que está alineada, como lo están viendo ustedes ahí, con los AC7, AC11, que esto ya está asociado también al siguiente paso, que es qué biomarcador necesito validar, que ya vi que está generando un patrón, pero necesito validar que efectivamente se esté generando. A eso se le llama monoespecificidades, pero eso es un tópico que pudiéramos tener en otra sesión. Pero lo importante que quiero que se lleven para casa es justamente, el resultado es sí positivo, negativo, pero con esa confianza de que realmente tiene los controles de calidad, tanto visuales como también de performance, vienen incluidos los controles positivos y negativos, dar esta relevancia de los patrones, que realmente lo que estamos identificando cae dentro del consenso internacional y estos títulos ayudan al clínico a poder tomar la decisión de qué sigue después, ¿sale? Entonces, muy importante, esta tecnología que hoy día en Lance está trabajando tiene este respaldo del ICAP y también pasa por un estricto control de calidad internacional externo, como puede ser EMA, CAP o alguna otra de las entidades internacionales. Hay una en Reino Unido que se llama UK NEQA, que también lo vamos a traer para México y que al final les permite a ustedes tener la tranquilidad de que en control de calidad se está trabajando como debe de ser. Bueno, y la cereza del pastel que hoy día también estamos trabajando y por eso le llamamos a esta conversación la ruptura del hito de la digitalización. Bueno, pues todo esto sí se adquiere en forma automática, pero
una sola persona no lo puede manejar. O sea, Lance hoy día maneja una cantidad grandísima de determinaciones. Entonces, ¿cómo lo manejamos hoy día? Es a través de un gestor de datos que se llama Quantalink. Quantalink es justo un software que tiene 3 pilares importantes. Por un lado está la optimización del flujo de trabajo, y ahora lo vamos a ver. Por otro lado está el empoderamiento de las tomas de decisiones. Y por último, pero no menos importante, la confianza para el laboratorio mismo, ya que les permite visualizar parámetros como el control de calidad y auditorías de usuarios. Entonces, el hecho de que el ecosistema, como estamos visualizando en esta imagen, el usuario con unos cuantos clics pueda visualizar el flujo de trabajo, cómo va la corrida, en dónde ya salió, cuáles hay que repetir, cuáles tienen inconsistencias, permite reducir estos errores manuales de transcripción que anteriormente, si yo visualizo en el microscopio, pues los títulos o inclusive el positivo, si no tengo un mapeo claro de dónde está ubicada la muestra, lo puedo transcribir de manera errónea. Entonces esto automatiza el manejo de los datos porque se acopla muy bien a los sistemas de LIS o el sistema de administración de datos de laboratorio, el LIS. Entonces esto permite estandarizar y entonces no importa si soy yo, si es Adrián o algún otro usuario que está trabajando en el laboratorio, con su usuario entra a la sesión en el momento que sea, inclusive vía remota, y libera los resultados. Entonces esa es la primera ventaja. La otra es justamente este filtrado. Nosotros podemos ir generando una biblioteca de imágenes, que esto es muy importante. En cuestión de manejos de epidemiología, ciertamente esto no es infeccioso, pero sí es importante contribuir justo a la clínica de decir, oiga, señor reumatólogo, me está mandando esta población de pacientes y estoy observando que hay una tendencia del patrón AC7. Y entonces justo por identificar y contribuir a esta parte de manejo de incidencia o de epidemiología, de qué tan frecuente se está dando estos patrones, ¿no? Entonces, este poder, porque al final la información es poder, queda almacenado en el laboratorio y les da la tranquilidad de que justo si los clientes de Lance quieren saber, oye, tú me reportaste hace 5 meses tal patrón, lo jalan con el código de la orden y lo pueden volver a repetir. ¿Por qué? Porque queda almacenado. Entonces hay una mejora de eficiencia porque no tenemos que volver a llamar al paciente. Y porque justamente si ya empezó a tener tratamiento, ese patrón no se va a preservar, va a haber otros cambios. Entonces esto nuevamente optimiza mucho el flujo del manejo de la información. Y ya hablando netamente del quehacer de todos los días, los químicos en Lance ven un ecosistema como el que estamos viendo hoy día, en el cual estamos observando los 3 o 4 diferentes tomas de un pocillo del paciente que están observando el equipo, y de esa manera permite tener diferentes puntos focales de comparación y decir, ok, me está sugiriendo efectivamente es tal patrón, o yo puedo decir con esta confianza de diferentes puntos de comparación, eso el patrón que no me lo está sugiriendo, pero yo sé que corresponde a un patrón que he definido. ¿Sale? Pasando ahora a la toma de muestras, de tomas de decisiones, justo otra vez, los médicos, y eso se los quiero compartir, si no les ha pasado, va a empezar a pasar, los médicos están empezando a pedir la imagen. Y esto es algo que platicamos muy bien con Lance, que ahora con su LIS, como estas imágenes quedan como JPG, pueden migrar adjuntas en un reporte y entonces ya no nada más quedan en blanco y negro el reporte, sino inclusive en el color pueden tener acceso a estas imágenes, de forma tal que entonces hoy día también ellos cotejan y validan lo que se está reportando. Porque no es tanto que no confíen, sencillamente ellos también como clínicos necesitan tener esta información de mano para otra vez no empezar un esquema de tratamiento que no es el correcto, ¿no? Entonces permite justamente integrar todos los datos históricos, biométricos, el seguimiento en el tiempo, de cómo va evolucionando, y todo esto queda integrado en este reporte que es accionable. ¿Por qué? Porque tiene otra vez los datos biométricos del paciente, que captura en este caso la petición de orden que llega a Lance, y de todos modos, perdón, esto queda en un reporte PDF. Entonces le da mucha portabilidad, no se queda justamente en algo complejo que no pueda ser compartido con los clientes finales, ¿no? Y ya nada más por último, casi para cerrar, para nosotros como laboratorio es importante el poder tener justo este monitoreo de los controles de calidad, los controles, los calibradores, los lotes, cómo se están comportando, y nuevamente identificar y darnos a nosotros como Werfen una retroalimentación sobre alguna tendencia que pudiéramos observar que pueda estar contribuyendo a algún comportamiento que pudiera darse ahí como una discrepancia.
son las menos, la verdad, pero es bueno tener esta transparencia. Entonces, hoy día, Lance con Quantalink tienen este manejo de toda la información de los diferentes ensayos que manejan en las plataformas y poder tener manejo justo de estos parámetros. Y esto es importante porque entonces, hablando de auditorías, los reportes son claros, son concisos. Si viene una auditoría de calidad, tienen cómo mostrar justo cómo se han comportado los diferentes lotes de estos parámetros, ¿no? Y muy importante, ustedes lo saben, con la ciberseguridad y los ciberataques es importante contar con protocolos que blindan la comunicación de paciente hacia el laboratorio, de laboratorio hacia Lance, y que el flujo de información no se vea vulnerable. Entonces, Quantalink ciertamente engloba muy bien todo este parámetro de ciberseguridad para que la información sensible quede nada más accesible para la persona que necesita visualizarlo. Perfecto. Entonces, bueno, con esto yo traía justo este mensaje. Yo me gustaría ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Antes de pasar a la sesión de preguntas, hay una muy común que quisiera hacerte, a ver tu opinión de esto. La autoinmunidad siempre se ha considerado un hito, ¿no? O sea, este tema de alta especialidad, pero más que alta especialidad la consideramos una alta complejidad, ¿no? Claro. En la interpretación de cuando salieron los 31 nomenclaturas y toda esta parte. ¿Qué crees que es lo que ha alejado a la autoinmunidad o estas pruebas de la competencia del químico? O sea, ¿por qué el químico, el personal de salud, le tiene cierto miedo a las pruebas de autoinmunidad? Bueno, yo creo que desde la perspectiva como químico, es la certeza que yo como analista voy a emitir en el resultado. Entonces, por lo mismo de como bien lo dice, son 30 y algo patrones y creciendo, porque ya vimos son más de 80 enfermedades, claro. No va a ser raro que podamos tener más patrones. El poder tener esta capacidad en memoria, de acordarte de todos los patrones y cómo se ve, creo que ese es un reto más del lado educativo, creo yo, y ahí es en donde por eso tenemos nosotros esta obligación de apoyarles con recursos. El ICAP mismo también existe como sitio de acceso libre, no tiene ningún costo. Por ahí venía la liga, si no la podemos poner en el contenido de esta sesión, para que ustedes la puedan visualizar, y ahí vienen imágenes que a lo mejor no tienen que trabajarlas ustedes, pero les sirven como referentes fotográficos de cómo se ve un patrón u otro, y con eso ya quitar ese hito. Yo por eso te decía, yo creo que justo cuando empiezan las tecnologías a entrar al laboratorio, por lo mismo de que implica una cantidad grande de información, como químicos pues obviamente estamos siempre presionados por dar el resultado. Entonces obviamente entiendo que en química clínica, en inmunología más de rutina, pues sí son ensayos más dirigidos. En cambio acá ya vimos, primero es el tamizado y después las monoespecificidades, y al final armamos un resultado que toma al menos un par de días para tenerlo. Entonces sí el tiempo de dedicación, pero la complejidad asociada misma al manejo de la información, yo creo que es lo que ha hecho que los laboratorios mejor digan, no lo ofrezco, pero de que existe necesidad definitivamente. Claro. Y en estos médicos que comentabas, ¿no? Que no están asociados tanto al manejo de enfermedades autoinmunes, donde no tienen la familiaridad, ¿no? En el análisis de un caso integral con tantos síntomas, con tanta, vamos a decir, confusión, ¿no? Porque bien nos comentabas al principio que estos temas pueden, vamos a decir, como confundirse con algunas enfermedades sencillas, con algo que comienza en el paciente, pero que va a llevar mucho tiempo el que se visualicen los síntomas específicos de cada patología. Entonces eso nos lleva cada vez más a tener esas pruebas en el laboratorio, ofertarlas, acercarnos con el médico, con quien refiere la prueba, ¿no? Claro. Que comentábamos antes de iniciar el webinar, hablábamos del esfuerzo hacia el médico, quien es el que al final va a solicitar, ¿no? Ya sea un perfil, ya sea una prueba específica, pero también nosotros como que esa parte de sí incentivar y recomendar estas pruebas, ¿no? Que al final son tantas, ¿no? SSA, SSB, pero, o sea, los anticuerpos anticelulares, todo en la complejidad. Creo que el laboratorio hoy en día tiene tecnología, tiene nuevos métodos que facilitan ese diagnóstico, ¿no? Total. Entonces, justo y lo voy a hablar desde la experiencia de Lance en la implementación de estos métodos y equipos, pues realmente verlo desde una manera integral, ¿no? Con la unión entre la parte de inmunofluorescencia, la parte de quimioluminiscencia, ¿no? Que hablábamos también
mí me encanta mucho el desempeño que trae el equipo BioFlash y que realmente ha permitido reducir los tiempos de respuesta, ¿no? Entonces, la atención de urgencias, de mecanismos de una entrega temprana o anticipada para nosotros, pues cambiar de una ELISA que te tardaba 4 o 5 horas a pasar a unos 40, 50 minutos de una quimioluminiscencia, pues también es oportunidad para el médico en un tema crítico, ¿no? Justo de esos pacientes complejos. Y ciertamente, nada más para que te interrumpa, o sea, le decía yo, no es que sea como una carga viral o tal vez un marcador cardíaco, que si no lo diagnosticas, pues sí hay afectaciones muy serias, pero al final el efecto se ve en la calidad de vida, en la merma, en que ya no puedas moverte cuando tienes temas de articulación o de lupus, inclusive si es sistémico, o una falla renal por nefritis lúpica, ¿no? O lo más triste todavía con síndrome antifosfolípido, las pobres chicas que quieren ser mamás y pasan 1, 2, 3 años y desafortunadamente tienen abortos espontáneos, pero no hay justamente esta conciencia todavía en toda la comunidad de que es mejor prevenir, porque esa es una realidad. En Latinoamérica la cultura de la prevención todavía no ocurre, pero si se hubiese hecho un panel de cardiolipinas y beta-glicoproteínas antes de que se sometiera al embarazo, probablemente entonces se pudiese detectar la predisposición a formar coágulos, y entonces con una terapia anticoagulante pudiéramos dar un mejor manejo y llegar a buen término los embarazos. Claro. Entonces sí hay mucho por hacer, pero justo estas alianzas que estamos haciendo como laboratorio, como industria y también con los médicos, me parece que vamos hacia el camino correcto para, pues eso, para el beneficio del paciente. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Jacobo. Realmente es un tema muy interesante abordarlo desde varios enfoques. Creo que la parte de la optimización, ¿no? Desde la parte analítica, pues es algo que a nosotros nos gusta como químicos, como personal de la salud, pero también saber que ese esfuerzo que se hace en implementar una prueba compleja, vamos a llamarle así, y sí teniendo tecnología y todo, pues el impacto que tiene en la vida de los pacientes, ¿no? Como tú bien dicen, y quienes hemos tenido personas cercanas que han sufrido este tipo de patologías, ya sea un lupus, ya sea una artritis, ¿no? Que realmente vemos cómo existe pues si tú le decías, no tienen calidad de vida, ¿no? Total. Al final son enfermedades que, pues, dijera, no hay nada más malo que uno mismo, ¿no? Y justo en este tipo de enfermedades autoinmunes, pues es el mismo sistema inmune que está reaccionando y que nos está generando toda esta sintomatología, ¿no? Correcto. Entonces, es de verdad importante ofrecer estas pruebas, tener mecanismos sobre los cuales podemos apoyar al médico, integrar las pruebas, no solo ofrecer un SSA, un SSB, sino también el perfil que nosotros armamos, que estructuramos para que realmente, pues, el médico tenga mayor posibilidad o probabilidad de tener un diagnóstico, ¿no? Correcto. Entonces, creo que lo que hemos implementado a través de Werfen en Lance, pues nos ha ayudado mucho a ofrecer perfiles ampliamente específicos que nos ayudan a eso, ¿no? A tener una oferta. Y yo quisiera compartir contigo justo que la comunidad química de verdad está muy interesada en saber un poco más de estas especializaciones. En CONAQUIC pasado, en Oaxaca, tuvimos un taller y justo una de las retroalimentaciones que nos decía una de las químicas es que ella toma tan en serio su labor, que justo ha hecho esta dupla con el clínico de su hospital que tiene, que es un hospital público, que le sugiere. Por eso es importante que justo como químicos y como en este caso Lance, que como punta justo de innovación, están incentivando estos ciclos educativos, porque al final con eso tenemos los recursos como químicos de sugerirle al médico y romper otro hito que también existe en el medio, que el médico es absolutamente conocedor de la información. Y desafortunadamente ya lo vimos, o sea, está abrumado de muchas cosas y es creo que una buena complementación que nosotros como químicos pudiéramos decirle, oiga, pues ya mandó a hacer usted DNA doble cadena, pues ¿por qué no le mete justo JO1 o RNP? Hemos visto que esto pudiera complementar y de esa manera hasta lo terminan agradeciendo los médicos. Claro. De primera instancia no va a ser tan fácil, pero no se rindan. Realmente, como decía un químico, el químico Mario Galindo de Oaxaca, me dice, hay que evangelizar al médico. O sea, no nada más es en el sentido de infeccioso, sino en todos los sentidos, porque al final es un trabajo colaborativo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Vamos a dar respuesta a cada una de las preguntas que están en el foro. Realmente, de verdad, les agradecemos su participación, el espacio que ustedes se dan para seguirse actualizando. Recuerden que el saber es poder y poder de diagnóstico. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Nos vemos en el siguiente webinar. Jacobo, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Y pues bueno, nos seguimos escuchando y viendo en el siguiente.